Todo empezó con una simple pregunta. ¿Quién soy? La respuesta puede ser espiritual o mística, pero preferí buscarla por lo más cercano que tengo, mi familia. Tenía muchas preguntas en mi cabeza. ¿Por qué eligieron Argentina? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué no eligieron otro país? Por la crisis que vive este país, no sabía si preguntar o reprochar. Fui a encontrarme con mi abuela, mi Bobe, una abuela joven que podría ser mi madre, para que me explicara junto a otros familiares los motivos de su llegada a este país. Tengo una familia enorme, hasta parientes que no conozco. Tomando en cuenta mis 4 bisabuelos, en 90 años hay más de 250 descendientes. Tengo de parte de madre 2 ramas familiares, los Kuliok y los Tiller. Los primeros que llegaron a la Argentina fueron los Kuliok. Me recibieron con gran alegría por interesarme en la historia familiar. Mi Bobe Lola, su hermana Raquel, su sobrina de parte de los Kuliok, Raquelita, y su hermana Juanita. Estuvimos en Brasil 6 años y cuando llegamos acá a la Argentina fuimos a vivir a casa de mis abuelos, que es mi Bobe y mi Zeire, que son los padres de Ángel, que vivían ahí con sus 3 hijos. Ellos venían también, la familia que vino de Rusia, que vinieron con 8 hijos. Los detalles no los conozco. ¿Cómo se llamaba? Katarineslav. Ahora, ¿qué hacían mis abuelos en Rusia? ¿De qué se ocupaban? No sé. Pero yo supe sí que antes de tener ese almacén, nosotros fuimos a vivir con ellos, vivimos unos meses. Mis abuelos, cuando vinieron de Rusia, fueron a Entre Ríos. Sí. Hacía pescado ahumado, tenía razón. El pescado lisa y lo ahumaban. Claro, el abuelo compraba el pescado, lo ahumaba y lo vendía. Para el comercio seguramente. Y mucha gente que en la calle lo vendía también. Después tenían el almacén, que era en Liniers, en el Chacho. Esas de esas casitas baratas que pertenecían a la municipalidad. Y la mayoría de la zona no pagaban impuestos, no pagaban nada más que luz y gas. Bueno, nosotros después de un tiempo nos fuimos, nos mudamos acá al barrio Villa Crespo. Vivimos en varias casitas, se alquilaban, no se compraban en aquel entonces, al menos la gente de nuestro nivel. Y fuimos a vivir a la calle Ecuador. Por lo que me dijo Raquelita acerca de mi familia, David Kuliok estaba casado con Matilde y que vivían en Katarineslav y tuvieron 8 hijos en Rusia. Se supone que él era campesino y ella partera. El nombre era Ekaterineslav y quedaba al sureste de Ucrania, a 400 kilómetros de Kiev, que en aquel entonces pertenecía a Rusia. Hoy la ciudad se llama Dnipropetrovsk y fue fundada por la zarina Catalina en el siglo XVII. Esta ciudad era un importante paso de Europa occidental a Europa oriental y su actividad era principalmente metalúrgica. Casualmente, el apellido Kuliok significa mano de hierro. Mi duda
era ¿cuál fue el motor, la causa, el motivo para irse de su país con 8 hijos? En el año 1904, Rusia había entrado en guerra con el Japón en Manchuria. A principios del siglo XX, Japón quería ser una potencia ayudada por Gran Bretaña. Y como toda potencia, necesitaba tener una colonia. De ahí surgió esa guerra. Un año más tarde, en 1905, Rusia había perdido la guerra con el Japón y el sistema zarista estaba en crisis. En enero de ese mismo año hubo una terrible revolución popular en Rusia, el famoso Domingo Rojo, donde el pueblo pedía trabajo y libertad al zar Nicolás II. La represión zarista dejó un saldo de 150 muertos. Estos hechos, más la crisis económica que se vivía en ese momento, más algunas persecuciones a los judíos, hicieron viajar a David Kuliok y sus hijos mayores, Simón y Marcos, por primera vez a la Argentina. La tierra prometida era Entre Ríos. Mientras tanto, la Argentina vivía momentos de gloria. El granero del mundo había quintuplicado su exportación y se esperaba un futuro promisorio. El presidente era Julio Argentino Roca. Por aquellos años, Buenos Aires dejaba de ser una aldea para convertirse en gran ciudad. Empezaron a circular los primeros taxis, telégrafos, y el hotel de inmigrantes estaba repleto en su capacidad. Los avances científicos en ese momento del mundo eran acelerados. Los barcos viajaban más rápido, se inventaba el automóvil y se lo mejoraba. Se lo empezó a utilizar para los bomberos, como transporte público, y también para las guerras. A nivel aéreo la ciencia no se quedaba atrás. Se inventó el Zeppelin, el primer medio de locomoción aérea, que también, lamentablemente, se lo utilizó con fines bélicos. En resumen, David Kuliok y su esposa Matilde se radicaron definitivamente en la Argentina en el año 1914, con 8 hijos: Celde, Simón, Marcos, Cipe, Isaac, Samuel, José y Moisés. Y tuvieron 3 hijos más en Argentina: Juanita, que nació en Entre Ríos, en la ciudad de Clarisa, Sarita y Ángel, que es mi abuelo. La llegada de la familia Stiller fue de Polonia y es contada en primera persona por mi abuela y mi tía abuela. Llegamos el año 37, en diciembre, 18 de diciembre. ¿Cuál fue el motivo que mamá quiso venir a la Argentina? Porque mamá empezó todo eso, no papá. Papá dijo, vos estás loca, si querés hacerlo. Resulta que ahí se mandaba la ropa a planchar a un lavadero. Entonces mamá se nota que se pasó
había una chica, que también había chicas que trabajaban, ¿viste? En las casas domésticas. Y le dijo, y mamá parece que mamá no se dio cuenta y se quiso pasar. Entonces ella le dijo, a ustedes judíos lo vamos a matar a todos. Mamá volvió a casa, después estuvo enferma un mes. Se había enfermado, se había asustado mucho. Entonces después dijo, bueno, yo voy a empezar a hacer los papeles para irnos. Y papá dijo, mira, vos si querés hacerlo, yo no voy a hacer nada. Que vos estás mal, ¿cómo vas a hacer los papeles? Somos muchos. Bueno, mamá se ocupó de todo. Mamá venía al colegio, me venía a buscar para revisar la vista. En aquel entonces se revisaban mucho los ojos. No sé qué enfermedad había que si no estaba bien de la vista no te dejaban salir. Y después, bueno, a Samuel lo tuvieron que sacar a la fuerza. A escondidas, porque ya tenía la edad cumplida para ir al servicio militar. Yo recuerdo que mi tía estaba haciendo cosas para que pueda salir. Cuando mamá decidió irse, era ya la época que se hablaba de la guerra. Pasaba, digamos, un viejito que tenía una barba blanca, lo escupían, después iba el chico ese al policía a decir, ese viejo me ofendió. Entonces no lo llevaban al chico, llevaban al viejito, lo castigaban. Sí, había mucho antisemitismo. Y de noche, cuando apagaron todas las luces y los aviones empezaron a andar, una vez hicieron, ¿cómo se llama esto? Simulacros. Eso lo hicieron varias veces. Y nosotros salíamos ahí de ese patio, ver los aviones, jamás hemos visto aviones. Sí, eran cosas, ¿viste? Que quedan grabadas. Eva y Moisés vinieron de Varsovia, Polonia, escapándose de la Segunda Guerra Mundial. Él se dedicaba a la encuadernación y ella era ama de casa. Era frío, ahí el invierno era un invierno con nieve. Samuel patinaba sobre hielo, vos no sé. Yo no sé. Samuel sí, no, era un clima, no sé cuántos grados bajo cero, sí, porque ya es un lugar frío. Y el verano era lindo, recuerdo. Que mamá siempre alquilaba, como acá se alquila, digamos, Mar del Plata o ¿cómo se llama ahí? La costa, pero ahí no había costa. Se alquilaba afuera y mamá siempre todos los años alquilaba. Y íbamos a bañar. Entonces es un lugar hermoso era. Eran esas casas, ¿cómo te puedo decir? Casas dentro de bosques. Sí, eran bosques, pero ¿te acordás las casas del Far West, donde viven los balcones que tienen esos barrotes? Así eran los balcones de las casas. Y recuerdo que mamá siempre hacía cerveza sola. Mamá hacía cerveza, y lo ponía en un sótano. Y papá venía los viernes, entonces íbamos a esperarlo al tren. Y recuerdo que papá bajaba con una sandía grandota así. Eso lo tengo presente, mira. Y bueno, después la verdad que yo no me quería venir. Era muy chica, estaba muy pegada a la familia. Estábamos un mes de Esra, antes de viajar, venimos a casa. Y yo estaba acostada en la cama llorando, como, qué sé yo, no entendía nada, ¿viste? Era muy chica. Y bueno, después empezó el viaje, estuvimos en el barco. Había mucha gente que dejaron chicos. Mamá me iba a dejar a mí y a Ricardo para venir con algo de plata a la Argentina. Y después se nota que lo pensaron. Dijeron no, o vamos todos, no importa que lleguemos sin plata, ¿entendés?
Y bueno, venimos todos. Ricardo era más chico que yo, 3 años menos, o 4, tenía 7 años. Y bueno, después uno ya se va acostumbrando en el barco, ¿viste? Había mucha gente que dejaron mujeres, que dejaron hijos. Cuando llegamos a Brasil, nunca me voy a olvidar, paró el barco ahí, no sé, 2 o 3 horas, y los cachos de banana que vendían. Y nosotros con una soga levantábamos la banana y lo pagábamos, ¿viste? Con las monedas. Y para nosotros la banana era una novedad. En Europa no había banana. Había, pero costaba muy caro. Sí, o te daban cuando estabas enfermo, si no, no te daban la banana. Mi papá había llegado, estaba acá en el año 26. Y en el 26 y volvió a Polonia de vuelta. Cuando volvimos, él fue al mismo lugar donde trabajaba el estómago. Empezó a trabajar allá, de encuadernación. Y yo enseguida entré a trabajar en encuadernación en una casa que era de la colectividad y no entendía ni medio. Cuando hablaron me dio la impresión que estaban hablando de mí, pero la desesperación era tan grande de saber el idioma que enseguida aprendimos. Acá teníamos unos primos de parte de mi mamá con hijas y aprendimos muy rápido. Y bueno, Lola empezó el colegio, Ricardo empezó el colegio y Samuel también fue a trabajar. Y ahí fuimos, mi mamá se compró una máquina y era modista y empezó a coser. Y así fue que empezamos a seguir adelante. Hasta, qué sé yo, hasta que nos mudamos en 2 o 3 casas, la cuarta ya era que nos conocimos con Raquelita, con toda la familia. Luego se conoció con Ángel, con eso va a contar ella seguramente. Mi papá trajo la cédula. Y no se le ocurrió guardarla, se lo dio uno de los chicos, no sé si a Lola de carga para jugar. Mi mamá pegó gritos al cielo. Dice, un documento se guarda. Si no fuera por ese documento, no contamos el cuento. Y también pensamos dejar a Lola ya, porque no había, venimos casi con nada. Y ella se quiso quedar con la tía, ella no quería venir. Y mi madre dijo, no, o venimos todas o nadie. Y venimos así con una mano atrás y otra delante. Evidentemente a mi bisabuela no le importó venir a este país sin dinero, y el haber sido precavida le sirvió para salvar a toda su familia de la guerra. Los hechos de la Segunda Guerra Mundial comenzaron así. Alemania, por la crisis del 30, estaba con una gran desocupación. El partido nazi aprovechó el descontento social y del 18% de votos en 1930 pasó a tener el 37% en 1932. Las élites económicas y políticas insistieron para que el partido nazi estuviera en el gobierno. A principios de 1933, von Hindenburg, presidente de Alemania, accedió. Ese mismo año, nombró a Adolf Hitler canciller del Reich. La muerte de Hindenburg fue aprovechada por Hitler, que a principios de 1934 se proclamó Führer y canciller del Reich, o sea, jefe del gobierno y del Estado, y también comandante de las Fuerzas Armadas, que debían jurarle lealtad personal al Führer. Italia estaba en una condición similar a la de Alemania. Ese año, Hitler y Mussolini intercambiaban delirios de grandeza en Venecia. Años más tarde, formaban el eje Berlín-Roma, y poco después, Japón se incluiría formando la Triple Alianza. Alemania invadió Austria y Checoslovaquia, y la consigna "una nación, un imperio" tomaba forma. Luego invadió Polonia, un año después que mi abuela se había ido con toda su familia de Varsovia. Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. Mientras tanto, en la Argentina,
En el año 1930 se sufría el primer golpe militar. Fue contra Hipólito Yrigoyen. Luego sobrevendría medio siglo de inestabilidad constitucional. La crisis del año 1929 había castigado duramente a la Argentina. La caída de los precios de las carnes y cereales agravó la depresión. Hubo miseria y desocupación. Se recuerda esa época como la década infame. En 1933 moría Hipólito Yrigoyen. En 1934, la calle Corrientes se ensanchaba. En 1935 se construyó el obelisco. A pesar de la crisis del año 30, los avances científicos no paraban. Se inventó la licuadora, cortadoras de pan y fideos, ralladoras, aspiradoras, lavarropas y lavaplatos automáticos. Se inventó el congelador en las heladeras, que cambió el hábito alimenticio. Se produjo la aparición de la radio y la televisión. Eva y Moisés vinieron de Varsovia en el año 37 con 4 hijos: Samuel, Raquel, Lola, que es mi abuela, y Ricardo. El hermano de mi papá decía que tu mujer te va a llevar a un lugar, ¿cómo se dice? Que no es un lugar no religioso. No religioso. Dice Donde hay goy. que está loca, que no sabe lo que hace. Pero mi mamá dijo, me voy. Cuando estuvimos acá, a poco tiempo, ese mismo tío mandó una carta: salvame a mi hijo, salvame a mis hijos. Pero no se podía, el que tenía fábrica acá podía ser llamados. Pero nosotros no teníamos nada, no podíamos llamar a nadie. Y mataron a toda la familia. Quedó un primo solo. Que él corrió y llegó a Rusia. Y después él vino acá, lo trajimos acá en el año 48. El único sobreviviente. Así que... Mi pregunta es la siguiente. ¿La religión o estar en contacto con Dios es de algún lugar? ¿Tiene un punto en el mundo? En este caso, ¿quién estuvo con más religión o contacto con Dios? ¿Esa señora que se quedó con la cédula y vino escapándose de una guerra? ¿O toda su familia que por una estructura religiosa decidió quedarse en ese país? El armisticio de Compiègne había partido a Francia en dos. Al norte y oeste, una zona ocupada por los alemanes. Al sur y centro, la llamada zona libre. El gobierno de Vichy se esforzaba en hacer méritos ante Hitler. Colaboraba con los nazis en la persecución de opositores y en el traslado de judíos al campo de Auschwitz. Pero había otra Francia. La lucha clandestina de los maquis, apoyada por el Frente Nacional de los Franceses Libres, liderada por el general de Gaulle en el exilio. La lucha de los maquis fue heroica. En el año 1940, Alemania quiso invadir Inglaterra, pero la Fuerza Aérea Británica impidió a los nazis dar un golpe decisivo. Coventry y Londres fueron bombardeadas. Hubo miles de muertos. Pero el pueblo inglés no se doblegó. Churchill prometió sangre, sudor y lágrimas. En la primavera de 1941 se suspendieron los ataques nazis. Fue el primer gran revés del gobierno alemán. A mediados de 1941, Alemania invadía la Unión Soviética. Hitler soñaba con extender el control de Alemania a toda Europa, y en su delirio, acabar con el bolchevismo y el pueblo judío era asegurar la supremacía de la raza aria. 3 ejércitos del Reich ingresaron en territorio soviético. Se acercaron a Leningrado, Smolensk y Kiev. O sea, que si mi otra familia, los Kuliok, no se hubieran ido de Ucrania, seguramente hubieran muerto ahí. Miles de soldados soviéticos cayeron prisioneros. Mientras tanto, la barbarie y la locura nazi
demostraban que el infierno existía, pero en los campos de concentración. En el gueto de Varsovia hubo un levantamiento de partisanos judíos, pero fueron aniquilados a sangre y fuego. Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Belzec, Sevivor y Gelno. En noviembre de 1941, cuando los ejércitos nazis estaban a 30 kilómetros de Moscú, empezó el invierno ruso. Hitler, a pesar de tener un ejército potente, no tuvo en cuenta quién podía derrotarlo sin armas: el clima. A 30 grados bajo cero, y ante una resistencia popular tremenda, los blindados y las armas automáticas sirvieron de muy poco. El ataque alemán quedó literalmente congelado. El Ejército Rojo aprovechó para lanzar una contraofensiva, y las tropas alemanas tuvieron que retroceder. Alemania perdió la batalla con la Unión Soviética. Luego los aliados, entrando por Normandía, liberaron Francia. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras. Союз нерушимый, республик свободных, сразила навеки великая Русь. Да здравствует созданный волей народом, единый могучий Советский Союз. La Unión Soviética atacó a Alemania. Cuentan que Hitler se suicidó y Alemania se rindió. Estados Unidos, que estaba en el bando aliado, mantenía la guerra con el Japón. Truman, presidente de Estados Unidos, le pidió la rendición, pero el primer ministro Kantaro Suzuki rechazó el ultimátum. Luego vino el horror de Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió. La guerra terminó. 55 millones de muertos. Alemania quedó dividida en dos por 40 años. Luego vino el juicio de Nuremberg, donde 24 jerarcas nazis fueron condenados.
Se quiso demostrar así un nunca más para todos los actos contra la humanidad. El tiempo se encargaría de demostrar que estos hechos volverían a ocurrir. Mientras tanto, en la Argentina, Perón y Evita se conocían. Y luego, Perón asumiría la presidencia de la nación. También, la máquina de River quedaba en la historia del deporte argentino. En ese momento de la conversación, me parecía tener la historia del siglo pasado delante mío, pero quería saber más sobre mi familia. Cuando empecé el colegio, mi hermano, que era más chico que yo, conoció a un amigo de la edad de él, que tenía una hermana de mi edad. Y siempre salíamos cuando había ¿cómo se llama? Las fiestas patrias, siempre me llevaban, creo que era por Palermo, que hacían los desfiles, siempre me llevaban. Y resulta que ella, no sé, me parece que era mayor que yo, con 2 años, sí. Y me dijo, vos sos señorita. Yo digo, señorita, ¿qué es eso? Claro, después ella me empezó a explicar. Y bueno, entonces después, viste, uno ya presta atención. Pero no, fue a los 12, 13 años, a los 12. Yo recuerdo cuando vivíamos con los abuelos, Seide y la Bobe, claro, mis abuelos eran muy religiosos, como casi toda gente grande que volvía de Europa, que venía de Europa. Y Ángel, ¿qué tenía? 13 años. Cuando falleció el padre. Viste. Ángel siguió el rito religioso así al pie de la letra del padre. Él fue el hombre de la casa. Bueno, al poco tiempo fallece mi abuelo y Ángel con sus 13 años se hizo el que mantuvo la casa, el que tenía 2 hermanas menores, no mayores que él, mayores, se casaron y él corrió con todo lo económico. Era el hombre de la casa con sus 13 años. La verdad que él se empezó a trabajar independiente por su cuenta y mantuvo a la madre y mantuvo a las 2 hermanas que se fueron casando. Y así se fueron casando las 2 hermanas y Ángel quedó con la madre solos, con todos los hijos que venían, porque era una familia muy alegre, muy cantando permanentemente en las reuniones familiares. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecha de fantasía, mi soñar flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Vivimos unos meses ahí, era un primer piso que no era conventillo, era una casa grande. Entonces alquilaban una habitación, el comedor o 2 habitaciones. Nosotros alquilábamos 2 habitaciones con el baño en el medio y las cocinitas estaban más atrás, una cocinita para cada uno. Y un día se muda una familia al comedor. Era un comedor como hoy día 2 o 3 departamentos, comedores largos, grandes, anchos y largos, que eran tranquilamente 2 ambientes, 3 de un departamento. Y nosotras, claro, éramos chicas jovencitas. Vimos que venían con 2, los que se mudaban venían también con 2 chicas jovencitas. Y los muchachos, ni me acuerdo de los muchachos, no recuerdo.
Bueno, y esa curiosidad por saber cómo eran las chicas. Y nos hicimos amigas, y muy amigas, que con el tiempo la resultó mi tía y la otra una prima. Imagínate vos. Claro, eso Porque fue. a nuestra casa venía Ángel, que era mi tío, que tenía la edad de ella, porque mi Bobe y mi mamá estaban embarazadas al mismo tiempo. Nosotros, por vivir en la misma casa, de tratar de acercarse a una chica joven como era uno, ¿no? Y en mi casa, como siempre había gente joven, mi tío, mi primo, mi amigo, muchachos, El hermanito. esas dos, bien que trataron de acercarse nosotras, porque había muchachos de por medio. Por eso. Era por los Lola, Nos hicimos amigas. Pero sí, Lola, sí nos estaba Ángel. juntábamos, sí. Sí, estaba Ángel. Pero no era enseguida, no sé. No, Ustedes rápido. dicen que yo dije semejante cosa. Ah, pero diga. En serio. Había otros chicos. Ahí lo Ah, sabes. pero vos vos sos abres Ángel. el ojo. Porque ella era jovencita, iba a la escuela a la noche. Vos a la Claro. noche con el guardapolvo Tenías 14 blanco. años. Sí. Ella tendría 14 años. 14. ¿Y Ángel qué diferencia hay con vos? 6 años. 6 5 o años. 6 Ah, años. mira, tenía 20 años. Sí, sí. Sí. Y que ahí venía Ángel Claro. con un primo y un amigo. Y ella vio a los 3 muchachos y eligió a mi tío. Porque Pero ella él lo también eligió. la eligió a ella, porque él Ella también no- echó Bueno, loco. fue bien. No, pero Lola era muy linda chica, eso no hay duda. Cabello largo. Era su linda chica, ahora son una linda ceniza. La linda abuela. Y bueno, él empezó, digamos, un poco el Romance. romance, no, No tanto fue el romance. enseguida, ¿eh? Sí. Había No, pasado no, un tiempo. No. Sí, sí. Pero no Había tanto. pasado 1 o 2. Ah, y ella dijo, con este muchacho yo me voy a casar. Eso era su seide, su abuelo. Ella lo eligió. Él era un lindo muchacho, la verdad. Pero era terrible, era terrible. Era de provocar. De provocar a las chicas. La verdad que provocar. gustaba el muchacho de comunista, y ahí empezó un poco el romance de Lola con Ángel. Primero era un secreto, nadie sabía nada. Nadie sabía el secreto, pero todos sabían Pero que se nadie andan sabía, pero buscando. todos sabían. Sí. Bueno, yo me casé en diciembre del 44. Te imaginas, yo me sentía una reina, estaba enamoradísima de Seide. Y bueno, la verdad que Seide era, nosotros éramos una familia muy pobre, vamos a aclarar eso. Seide me hizo el casamiento, Seide me dio para hacerme el vestido de novia, Seide compró los muebles a pagar. Yo fui a vivir con mi suegra, con mi cuñada, en una casa muy linda. Y
Bueno, después nació tu mamá. Y a los 2 años me mudé sola. Fue donde nos mudamos a Donizetti. Ahí nació Rosita y Mirta. Todo era felicidad. Con lo que se ganaba, uno estaba conforme para vivir. Uno no tenía pretensiones, no tenía heladera, no tenía máquina de lavar. En aquel entonces uno se casaba muy sencillo y uno era feliz igual. Así como llevamos casi 56 años de casados, él se fue, faltaba una semana para cumplir 56 años de casado. ¿Qué sé yo? Yo lo pasé muy bien, era muy feliz con Seide, había momentos buenos, momentos malos, pero cuando uno se quiere, uno sobrelleva todo. Para ese entonces, los hermanos de mi abuelo, los Kuliok, formaban familia y algunos se iban buscando mejor destino en otro país. La mayor estaba casada y se había ido a Brasil. Y uno que le seguía, no sé si el tercero o el segundo, se había ido a vivir a Estados Unidos. Ahora, descontando estos dos que estaba en Estados Unidos, uno en Brasil, la otra, y la hija, todos los demás estaban acá. Todos los demás empezaron, eran muchachos grandes, empezaron a noviar, uno de ellos estudió medicina, que no se llegó a recibir, y los otros se dedicaron a la fabricación de todo artículo de cuero. Eso es lo que empezaron a hacer. Que Ángel realmente fue uno de los propulsores de esto. Después salió. Tengo una teoría loca, pero sencilla. En 100 años, 4 personas se ramificaron en casi 400. Siguiendo la potencialidad de la explosión demográfica y sin contar que nadie muera y tampoco las personas que vienen de otras familias, en 5 siglos seríamos más de 400 millones de personas. Esto me da a pensar que, si bien pertenezco a mi familia, creo que pertenezco a algo mucho más inmenso. En 1948 se creaba el Estado de Israel. Este no fue un hecho menor para la familia,
porque muchos de ellos luego se irían para ese país. Habíamos conocido en Donizetti un ingeniero que le preguntó para hacer un piso para mí en la calle Yerbán. Cuando iba a hacer el piso para mí, dice, mejor voy a preparar también departamento para los chicos. Piso abajo y arriba 4 departamentos. Bueno, cuando se metió ahí, mucho, ahí donde dio la pata. Los chicos iban creciendo, se casaron. El día que se casó tu mamá, que fue un domingo, donde vivía en el primer piso, la calle estaba negra. Porque ahí vivimos 25 años, todos nos conocían. Y cuando supieron que se va a casar Irene, vos no sabés cómo estaba la calle, estaba lleno la calle de gente, estaba negra. No pudo salir de la puerta. Tan lleno estaba la calle. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Mi primer nieto era divino. Vos no sabés, te cuento la verdad. Apenas que naciste, me salió del alma. Qué feo, qué negro que es. Nació negrito con la nariz chata. Pero mira, a la semana era un bombón. Nada que ver con lo que era al principio. So pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. El ser humano puede ser bueno o malo, depende de la proporción que tenga de bueno o de malo. Por lógica, con las familias pasa lo mismo. Pueden ser buenas o malas, pero ¿qué es bueno y qué es malo? Por eso prefiero hablar de rasgos que muchos de ellos fueron transmitiéndose de generación en generación. Los más destacados son de unión familiar, de trabajo y de perspectiva visionaria, y otros más singulares como los artísticos. En general, en mi familia, salvo casos excepcionales, no hubo separaciones. Las ramas familiares son muy unidas. El rasgo del trabajo y fuerza de voluntad para superarse es fuerte. Hay comerciantes de todo tipo y muchos profesionales, entre ellos arquitectos reconocidos y médicos.
La perspectiva visionaria se puede ver claramente en Samuel Kuliok, el hermano de mi abuelo, que en su juventud, estudiando medicina, decidió investigar para inventar un corazón de hierro. Lo siguió su hijo, que hizo avances al respecto. También el agua bendita de mi abuelo, y su espera de 25 años para que salga la obligatoriedad de la ley de cinturones de seguridad. También se puede ver en Rubén Kuliok, hijo de José, que es astrólogo. El rasgo artístico también es claro. Hay violinistas, actores under y consagrados. Canto Mamá por Matilde Kuliok. Una familia con voz privilegiada. Todos cantan. Varios hermanos de mi abuelo fueron cantantes de templo. El rasgo musical fue pasándose de generación en generación, hasta hoy en día. Todos elegimos en la vida. Por eso tomamos los rasgos que nos interesan y dejamos de lado los que no nos interesan. En mi caso particular, si bien hay algunos rasgos que me alegran tener, el artístico tiene una gran fuerza. Por eso mi homenaje a quienes me lo mostraron. Azules, noches pamperas, donde caen besos en ojos. Desde hace 50 años a esta parte, pasaron muchas cosas en el mundo. La tecnología creció a pasos agigantados. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. El hombre llegó a la luna. And in my hour of darkness, she is standing right in front Aparecieron of me. enfermedades como el SIDA y se descubrieron agujeros en la capa de ozono. La Argentina siguió de golpe en golpe. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Oír el ruido
Observando la situación de mi país y del mundo en estos momentos, me doy cuenta que hay cosas que son iguales a las que mis bisabuelos tuvieron que vivir hace 90 años, pero también hay varias diferencias. No existían las rejas, no existían los robos, no existían secuestros. Había una sola llave que se guardaba en el balcón que daba a la calle, porque teníamos un comedor muy grande con un balcón que daba a la calle. Ahí viene en el rinconcito de las persianas que se abrían así, y cada uno que venía abría y dejaba después la llave ahí en el rincón. ¡Qué tranquilidad! Hoy día uno pensar, más de uno podía haber visto que vos guardabas la llave, Claro. no la sacabas de ahí. Así que fíjense ustedes la diferencia debo decirles, sí, ¿no? de la mentalidad de la gente o de la situación. Del casamiento de mi mamá, la madre estaba embarazada. Así que después, cuando lo tuvo, inclusive después me tuvo a mí enseguida, daba el pecho a los dos, a mí y a Ángel. Y al hermano. En esa circunstancia vendría a ser al hermano de ella. La boda se tuvo que ir a Entre Ríos, que tenía la hija mayor, que había tenido familia, que tenía su bebé. Ah, sí, la boda era partera, atenderla, fue a atender a su hija, a que tenga su hija, su bebé, y entonces quedó Ángel sin comida. Entonces la hermana mayor, que era mi mamá, que estaba amamantando a su hija, la amamantó también a Ángel. Estas cosas que sucedían en aquella época, hoy no pasa ese día. Ángel me contaba, Ángel siempre contaba cómo los padres llegaron al país. Dice, primero vino el padre con 2 hermanos. Y el padre, caminando por la calle, vio que un basurero que venía con 2 caballos y las ruedas grandes, un carro con 2 caballos, y el basurero estaba leyendo un diario. Entonces, claro, a Tuseide le llamó mucho la atención cómo un basurero lee un diario, porque en Rusia no dejaban estudiarlos, porque eran judíos. Entonces ellos no sabían leer, sabían rezar, pero leer no, ¿entendés? Por eso toda la gente mayor sabe rezar mucho, pero la gente que venía de las guerras. Ahí fue el entusiasmo, que se nota que el padre, no recuerdo si volvió o mandó llamadas y vinieron los demás hijos. Vos decías si quieres que mandes todo, quieres que mandes saludos a toda la familia de Argentina, a los primos, a todos, decía algo así, ¿no? A los sobrinos. Mirá, yo les mando un cariño grande a todos mis sobrinos y mis son sobrinos y sobrinos nietos, porque vos sos mi sobrino nieto. Si bien la tecnología avanzó, los vínculos familiares siguen siendo fuertes. Y la esperanza de encontrar un destino próspero tiene semejanza a lo que buscaban mis bisabuelos a principios de siglo. Parece una espiral sin fin, una vuelta cíclica de la historia. En mi búsqueda por saber quién soy y por qué estoy aquí, encontré algunas respuestas y varias preguntas sin responder. Como dijo el poeta español Cervantes, si quieres ser universal, habla de tu pueblo. Yo hablé de mi familia. Así es mi familia. Así es el mundo.
mandar el saludo, bueno. Quiera. Oye, ¿dónde está el aparato? No necesitas, te escucho vos. Y espero que todos lo pasen bien y que lo que pongas acá sea lindo, que tengas, ¿cómo te voy a decir? Un recuerdo lindo de la familia. Ahora, vos escuchaste que te dije que... Actualízame lo que yo digo. ¿Por qué? No. Escúchame. No me tomes así como me ves. No. ¿Oíste? Sí, hola con las manos, vos. Hola. Chao. Hola. Mr. Shane, please let me explain, baby. Yeah. By me, Mr. Shane means that you're grand. By me, Mr. Shane, look here. Once more I'm gonna explain. It means you're the fairest in the land. I could say bello, 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 yes, yes. Even say wunderbar. Each language only helps me tell you, mama, how grand you are. Oh my, I've tried to explain. By me, Mr. Shane. So kiss me, and say you'll understand. Give my half pipe.